Bueno, para empezar, como he dicho, me llamo Nicolás, soy asesor en temas de educación por el ministro Raus del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Y pues, a ver, hoy les voy a presentar sobre una estrategia educacional que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Para empezar, tenemos un dicho más o menos conocido en el mundo de derechos para personas, sobre todo personas con discapacidad, este dicho, pero aplica a cualquier persona. Y el dicho es que la discapacidad no existe dentro de la persona. La discapacidad existe en la interrelación entre la persona y su ambiente. Y eso es muy importante, esa frase, porque con esa frase nos damos cuenta de que lo que es discapacidad en nuestra sociedad no depende de lo que puede hacer una persona, de lo que no puede hacer una persona, no depende de sus capacidades sensoriales ni nada así. La discapacidad y la capacidad dependen más bien del ambiente en lo que nos encontramos. Entonces, cualquier de nosotros puede encontrarse en un momento de discapacidad. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad que estima más las matemáticas que cualquier otra capacidad, pues los de nosotros que no somos matemáticos serían los discapacitados. Entonces, es importante darse cuenta de eso, que la discapacidad se crea en el ambiente. Según información de las Naciones Unidas, un 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Es decir, en una clase de 10 alumnos, por lo menos un alumno y medio tendrá algún tipo de discapacidad. Y yo todavía no entiendo por qué cortan los alumnos por la mitad, pero eso es lo que hace la estadística. La mayoría de las necesidades especiales son necesidades invisibles. Eso quiere decir que son necesidades que no se nota a ver la persona, como la dislexia, como lo que es trastorno de hiperactividad, como lo que es el autismo. Algunas estadísticas. Según estimaciones, 1 en cada 10 personas una de 10 personas tiene algún grado de dislexia. Eso quiere decir que a nivel mundial, unos 700 millones de personas pueden luchar con esa dificultad para leer. Según estudios en la Asia, América y Europa, entre 1 y 2% de la población está en el espectro autista. Y información sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad ocurre entre 5 y 7% de los adolescentes. Y quiero destacar estas cifras en particular, porque muchas veces cuando estamos hablando de inclusión, estamos pensando en la inclusión de personas ciegas o con discapacidad auditiva, personas con algún trastorno intelectual, pero hay una población mucho más grande que está por beneficiar por una educación más inclusiva. Una talla para todos. Sin embargo, nosotros solemos hacer un currículo que está diseñado, está dedicado o destinado a un mítico alumno típico, ¿no? Pero lo que sabemos es que una talla no sirve para todos, ¿no? Educación especializada. Yo soy un poco en este sentido militante, pero la educación especializada no es la respuesta que estamos buscando, porque la educación especializada es una educación que excluye.
Tengo una cita aquí de una profesora que trabaja en Brasil por una escuela inclusiva. Y lo que dice la profesora, y lo he puesto aquí porque me gusta lo que dice. Muchas veces cuando los docentes piensan en la educación inclusiva, piensan en trabajar con los niños de forma individual o en actividades aparte. Pero esto no es el caso. Pensamos en hacer un programa general que se puede adaptar. Y es importante eso porque sí, muchas veces docentes, cuando piensan en tener un estudiante con discapacidad o algún estudiante con alguna necesidad especial en la clase, piensan en eso, en hacer algún trabajo aparte con ese alumno, pero obviamente no estamos incluyendo. Ok. Entonces, hoy lo que les voy a exponer es sobre una estrategia que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Y para empezar, les voy a contar un poco de la historia, porque la misma historia del Diseño Universal para el Aprendizaje un poco muestra el cambio en pensamiento acerca de la educación inclusiva. CAST fue fundado en el año 1984 por 5 investigadores y neurocientistas, entre los cuales había David Rose y Ann Meyer, que son 2 neurocientistas que personalmente conozco y he conocido alguna vez, por eso he puesto sus nombres y no los demás. CAST buscó maneras de aprovechar de las nuevas tecnologías y los nuevos software de computadores para, sobre todo, servir y incluir a estudiantes con discapacidad en la aula de clase. Sin embargo, en la década de los años 90, CAST empezó a enfocar su trabajo más bien en cómo utilizar estas tecnologías y utilizar esos softwares para cambiar el currículo y crear un mejor ambiente no solamente para estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes. Porque se dieron cuenta que un currículo inclusivo mejora la educación para todos los alumnos. Ok, avanzando. ¿Qué es DUA entonces? Diseño Universal de Aprendizaje, o en inglés que es Universal Design for Learning, es una estrategia basada en los mismos principios como el diseño universal en la arquitectura. Su propósito es diseñar un currículo flexible en sus objetivos, sus métodos, sus materiales y sus evaluaciones, que reconoce la variedad humana natural y incluye y la flexibilidad que es parte fundamental. Disculpa, estoy leyendo a la vez. Con la idea de diseñar el currículo con una flexibilidad al principio nos ahorra tiempo a la hora cuando nos encontramos con un alumno con alguna necesidad especial. Entonces la idea de DUA, tanto como la idea del diseño universal, es preparar el currículo de antemano con flexibilidad y variedad para un poco llegar a estudiantes que vamos a recibir en la clase. Así que como cada uno de nosotros tiene un cuerpo bien distinto, cada uno de nosotros también tiene un cerebro y tiene una forma de aprender que es muy distinto, según sus experiencias, sus intereses y sus capacidades. DUA busca mejorar la educación para todos los estudiantes en su propio aprendizaje. El propósito de DUA, al fin y al cabo, es crear lo que se dice aprendices expertos.
Estudiantes con necesidades especiales, tanto como los estudiantes dotados, son casos extremos en los que los estudiantes son marginados con mucha frecuencia. Y es importante darse cuenta de eso. Un poco lo que comentó en una de las presentaciones ayer, que estudiantes dotados también a veces son excluidos. Los estudiantes dotados tienen necesidades especiales. Pero si logramos nosotros incluir tanto a los estudiantes con necesidades especiales por la discapacidad, como con los estudiantes con necesidades por ser dotados, lo que vamos a ver es un mejoramiento de la educación de todos los niños de ese espectro que se caen entre los extremos. Con la implementación de DUA creamos aprendices expertos, es decir, estudiantes que comprenden la mejor forma en que ellos mismos aprenden. La única forma de lograr esa transformación es incluir lo que es variedad dentro del currículo para darles la oportunidad de experimentar y crecer como seres humanos. Ok, vamos a ver una imagen del cerebro. Hay muchas formas de representar el cerebro según la detalle que quieren. Pero este es el modelo que utiliza el diseño universal para el aprendizaje. Es un modelo del cerebro con tres redes importantes: lo posterior, lo central y el frontal. Y esas tres redes del cerebro corresponden a diferentes mecanismos, diferentes capacidades en nuestra forma de aprender. Avances en la neurociencia nos ayudan mucho a entender en la forma que nosotros aprendemos. Existen, como he dicho, tres redes grandes que vamos a definir para el propósito de esta presentación. Reconocimiento, que es la parte posterior, es qué aprendemos, qué es la información que estamos aprendiendo, qué es la información que nos está llegando. La parte central, efectivo, la emoción, por qué aprendemos, por qué estamos aquí escuchando esas presentaciones, ¿no? Yo no creo que sea porque estamos aburridos, creo que esto es porque es un tema que nos interesa. Y por fin, la parte frontal, que es estratégica. ¿Cómo aprendemos? Los métodos que nosotros utilizamos, las estrategias que utilizamos para aprender. Profundizando un poco el reconocimiento, la parte posterior del cerebro consiste en el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, occipital, la forma en que percibimos y comprendemos la información, es decir, la forma en que esa información nos llega. Avanzamos al efecto, la parte central, consiste sobre todo en el sistema límbico, la amígdala. La forma en la que nos motivamos a aprender, es decir, lo que nos interese y las emociones que asociamos con el aprendizaje. Para darles un ejemplo, muchas veces como niños, hay niños que les asustan lo que es las matemáticas, ¿no? Toda esa emoción, todo ese efecto que llevamos a la clase nos influye. Si llegas a la clase con el miedo de que este es un material que no manejo bien, la matemáticas es un material que me cuesta, obviamente te va a costar mucho aprender, porque el efecto, la emoción, los nervios, el miedo, todo eso tiene un impacto muy grande en el aprendizaje, pero creo que muchas veces un poco nos olvidamos de ese hecho. Por eso es un tercio de lo que es el diseño universal para aprendizaje. Y por fin avanzamos a lo que es la estratégica. La estratégica sobre todo es el lóbulo frontal.
es la forma en que nos navegamos por el interno del aprendizaje. Es decir, es la forma de organizarnos, es la capacidad de hacer estrategias para las clases, para nuestro aprendizaje. Es una cosa que nos distingue de muchos de los animales, digamos. Nosotros tenemos la capacidad de planear y de pensar en el futuro, de llevar toda esa información que hemos aprendido y pensar, ok, yo tengo esos recursos, yo tengo ese conocimiento, ¿y cómo lo voy a aplicar a este problema? ¿Cómo lo voy a aplicar al futuro? ¿No? Esa es la parte estratégica y tiene mucho que ver con las estrategias que los alumnos utilizan en la clase. Variedad humana. Hemos dicho o hemos hablado de esos 3 redes cerebrales, pero cada una de esas redes cerebrales se compone de redes mucho más pequeñas. Cada uno de ellos sirve un propósito completamente distinto. En la misma vista, en nuestra capacidad de ver, tenemos partes del cerebro que están destinados simplemente a ver líneas rectas. Tenemos otras partes más grandes que están dedicados simplemente a reconocer caras, ¿no? Tenemos miles y miles de redes cerebrales que tienen propósitos distintos. Y claro, cada uno de nuestros cerebros se compone un poco diferente. Obviamente, de lo que yo tengo de red de la vista, esa parte de mi cerebro es bien diferente. Esa parte de mi cerebro sirve más para el tacto. Y eso es una cosa que lo han investigado mucho, que el cerebro va cambiando según cómo lo utilizamos. Todo eso para decir que el cerebro es diferente según las experiencias, los gustos, los miedos, hábitos, fuerzas, dificultades, genes. Es lógico entonces que una clase cualquiera consiste en una variedad de estudiantes. El propósito de DUA es un mapa, es una pauta para ayudar en la preparación, sobre todo de los objetivos, los métodos, materiales y evaluaciones del currículo. A través de los principios, DUA nos ofrece puntos importantes de acordarnos mientras vamos preparando el currículo. En vez de esperar hasta que llegue algún alumno con una necesidad especial, el DUA nos prepara para incluir. Tengo aquí ahora el marco de lo que es el DUA. Y obviamente el marco es bien complicado. Y yo pasé 6 meses de un curso intensivo de aprender lo que es DUA. Y nosotros tenemos un poco más de tenemos una hora esta mañana. Entonces no puedo elaborar, no puedo meterme en la carne y hueso de cada uno de los principios, pero lo que les muestro lo que es el marco y voy a tocar algunos de los puntos principales para darles una idea. Hay muchísima información en el internet sobre el DUA y cómo se puede desarrollar actividades para cada punto. Pero lo importante, como hemos dicho, es la flexibilidad, que ese marco solamente nos ofrece un guía, unas ideas para ir pensando. Entonces, las pautas de DUA, cada una de las redes cerebrales corresponde después a un principio del DUA. Cuando hablamos del reconocimiento de información, corresponde a proporcionar múltiples formas de representación, es decir, representamos, damos, compartimos la información de varias formas. El afecto, la emoción, la parte central del cerebro, corresponde a proporcionar múltiples formas de implicación, de cómo nos relacionamos, como lo que nos interesa de la información. Y la parte frontal, estratégica,
proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Ofrecemos opciones para cómo nos expresamos, para cómo compartimos el conocimiento que tenemos. Voy a intentar elaborar esos tres principios un poco más profundo. Pero para empezar con el reconocimiento, proporcionar múltiples formas de representación o opciones para comprensión. Bajo ese principio hay tres líneas de trabajo, tres sugerencias que son proporcionar opciones para comprensión, es decir, como destacar ideas principales, ofrecer información de antecedentes. También es la sugerencia de proporcionar opciones para lenguaje, expresiones matemáticas y símbolos. Eso quiere decir traducciones, definiciones, otras formas de representar a fórmulas, porque muchas veces, por ejemplo, recibimos en la clase alumnos, sobre todo en la educación superior, recibimos a alumnos de varios lugares, ¿no? A veces de otros países. Y si nuestra clase, supongamos que todos los niños tengan el mismo vocabulario, que nos entienden de la misma forma, claro que vamos a utilizar palabras y vocabulario que no entienden. Cuando yo llegué a Ecuador, hablaba español, pero eso no quería decir que yo entendía todos los modismos ecuatorianos, ¿no? Y igual, si un alumno de, por ejemplo, Cuenca, llega a la costa a estudiar en la Universidad Técnica de Manabí y utilizamos una frase muy, muy típica de aquí, de Manabí, puede ser que ese alumno de Cuenca no lo cache, ¿no? Entonces, con este principio, hablamos de ese hecho, de no suponer que todos los estudiantes tienen el mismo vocabulario. A veces tenemos que ofrecer pautas, a veces tenemos que ofrecer definiciones, destacar las palabras importantes, darles las definiciones. Y la tercera, bajo el principio de reconocimiento, es proporcionar opciones para percepción, audio, visual, sensorial. Y eso obviamente aplica a estudiantes que tienen discapacidades o necesidades según discapacidad sensorial, pero también aplica a cualquier estudiante que aprende de una forma un poco diferente. No todos somos capaces de, por ejemplo, escuchar un audiolibro y sacar la información, pero, por ejemplo, en una clase, si solamente damos una charla, vamos a perder a algunos alumnos que no están acostumbrados a solamente escuchar. Bajo esta idea del DUA, bajo ese principio, la idea es ofrecer y presentar la información de varias formas, porque algunos aprenden muy bien escuchando, otros aprenden muy bien viendo, leyendo, otros aprenden mucho más con las manos, haciendo una cosa, ¿no? Entonces, representamos y ofrecemos la información con todos los sentidos. Avanzando ahora al efecto, proporcionar múltiples formas de implicación. La idea, los principios los guías, digamos, bajo este principio son opciones para autorregulación, opciones para mantener esfuerzos y persistencia, y opciones para ganar interés. Y lo que se ve con esos tres guías son todos dirigidos hacia la emoción y la persistencia. Promover buenas expectativas. Como he dicho antes, hay alumnos que van a llegar a la clase con miedo o con nervios porque piensan que es un material que no manejan bien. Y si solamente le decimos que, oye niño, que tú no manejas bien este tema, que mejor que no estudies eso porque eso te va a costar, es una expectativa negativa, ¿no?
tenemos que promover las buenas expectativas, decir a los alumnos que son capaces de hacer cualquier cosa, porque aunque sea difícil creer, simplemente con la idea que podemos tener éxito, es más probable que tengamos éxito. También proponer estratégicas para superar retos. No todos los alumnos vienen o entran en una clase con una estrategia bien desarrollada para el aprendizaje. A veces nuestro papel, nuestro rol como docente es ayudarles a desarrollar esa estrategia. Puede ser la forma que toman apuntes, puede ser modelos de buenos proyectos, puede ser ejemplares de cómo se hace una pauta, cosas así, ¿no? Pero tenemos que un poco ayudar que los alumnos desarrollen la estrategia que más les sirve. Y eso es lo que es crear un aprendiz experto. Yo sé, por ejemplo, que no soy muy bueno para tomar apuntes. Así que cuando yo me voy a una clase, yo me fijo, presto mucha atención, pero no me distraigo tomando apuntes. Es después de esa clase que me pongo a poner apuntes de lo que me acuerdo de la clase, de las cosas que más me interesaba y tal. Porque yo sé que si me pongo a tomar apuntes, pues voy a perder alguna información, me voy a distraer, cosas así. Pero otras personas sí les sirve tomar apuntes. Es necesario desarrollar esa estrategia personal para cada alumno. Cuando hablamos de mantener persistencia, por ejemplo, podemos hablar de trabajos con diferentes niveles de dificultad. Un ejemplo que me gustó mucho es un ejemplo de una clase, creo que es del grado quinto del quinto grado en una escuela en Estados Unidos, que la profesora tenía a estudiantes bien dotados, bien inteligentes, y también tenía estudiantes que tenían algún trastorno intelectual. Entonces, lo que hacía el docente fue darle dos materiales diferentes. Un libro más avanzado sobre, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la guerra civil. Damos a los estudiantes más dotados, más avanzados, un libro más avanzado sobre la guerra civil. Y a los niños que les costaba más leer, a los estudiantes que no llevaban el mismo nivel, digamos, intelectual, les daban otro libro, pero quizás de un segundo año de básico, ¿no? En vez del quinto año de básico. Pero también sobre lo que es la guerra civil. Y la idea aquí es, están presentando la misma información, el mismo tema, pero a dos niveles diferentes. Así los niños pueden en la clase hablar del mismo tema, pueden hacer proyectos conjuntos, porque están estudiando el mismo tema. Lo que pasa es que están utilizando materiales que son apropiados para ellos. No están excluidos, no están estudiando otra cosa. Están estudiando conjuntamente, pero con niveles graduados o niveles diferentes. Y por fin, opciones para ganar interés. Ganando interés es 99% de la lucha aquí en la clase. Si los niños están interesados en un tema, ellos mismos van a dedicar más tiempo a estudiar. Si no tienen ningún interés, les va a costar mucho estudiar. Entonces, otra sugerencia es variar un poquito cómo estamos dando la información en el sentido de que buscamos ejemplares que son relevantes para su vida. Darles la opción de elegir el tema que van a exponer, el tema que van a estudiar, utilizar varios ejemplos que son diferentes. En el caso de un niño, digamos, con autismo, que conozco de la realidad, el docente sabía que ese alumno tenía un interés muy fuerte en lo que eran los trenes. Entonces, para estudiar las matemáticas ponían ejemplos de trenes. Cuántas personas subían al tren, cuántas personas bajaban y cuántas personas quedaban en el tren, ¿no? Cosas así bien básicas, pero que llevaba el tren como ejemplo. Y eso le interesaba al estudiante para estudiar.
Obviamente, eso es un caso más bien de una escuela de primaria, ¿no? Pero nos vale la pena pensar en cómo podemos aplicar esa variedad de ejemplos, de esa variedad de información, también con alumnos de la universidad. Por fin de las tres redes, hablamos del principio de la estrategia. Proporcionar opciones para acción y expresión. Los guías bajo este principio son proporcionar opciones para funciones ejecutivas. Proporcionar opciones para expresión y comunicación. Y proporcionar opciones para acciones físicas. Como se pueden ver, cada uno de estos guías, de estas líneas, bajo este principio, tienen que ver como la forma de expresarse, la forma de comunicar el conocimiento. Funciones ejecutivas dependen mucho de crear de crear objetivos claros para que los alumnos saben lo que tienen que hacer, que ellos mismos conocen bien al fin que tienen que llegar. Promover, como hemos dicho antes, promover la formación de sus propias estrategias. Frecuentemente revisan el progreso de su proyecto. Opciones para expresión y comunicación, obviamente. Aprovechar de los recursos multimedia, como hemos visto ayer en algunas de las presentaciones. Hay un montón de tecnologías para la accesibilidad, y esas tecnologías no sirven solamente para estudiantes con discapacidad, sino esas tecnologías sirven también para estudiantes que se comunican de otras formas, ¿no? Hay alumnos que se expresan muy bien por lo que es la imagen, por videos, por fotos, por lo que todo es el ámbito visual. Hay otros alumnos, sin embargo, que se expresan muy bien escribiendo. Hay otros que son compositores, ¿no? Que se expresan muy bien a través de poesía, de música y tal, ¿no? La idea es que ofrecemos a través de un curso esa opción, esa oportunidad que el alumno se expresa de la mejor manera posible, para que nosotros como docentes podemos realmente entender su conocimiento. Porque si limitamos todo el tiempo, si limitamos solamente el alumno puede escribir ensayos, pues hay alumnos que jamás se van a poder expresar de la mejor forma para ellos. Y no quiero decir que tenemos que ofrecer todas estas opciones con cada proyecto, con cada evaluación, con cada clase, ¿no? Pero tenemos que ir incorporando esa variedad para que a través de un semestre, a través de un curso, el niño tenga la oportunidad. Y varias formas de responder. Sobre todo es el uso de herramientas tecnológicas, como lo que es reconocimiento de voz, sobre lo que son teclados especiales, programas como el JAWS, programas que pueden utilizar para comunicarse de la mejor manera posible. Esos, en breve, espero que fue breve, las tres redes cerebrales. La única cosa más que quiero exponer un poquito es que el DUA habla de crear objetivos, métodos, materiales y evaluaciones. Y para repasar esos 4 puntos, cuando hablamos de objetivos que están diseñados de forma universal, es importante tener los objetivos del curso bien claro, tanto para ti como docente como para el estudiante. A definir el objetivo, y eso es clave, a definir el objetivo es más fácil diseñar lo que es la lección. Objetivos sin duda indica ¿qué se va a aprender? Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí, que es el estudiante buscará información de una variedad de recursos y comunicará los resultados
de una forma clara. Ese objetivo deja libertad en su forma, comunica sus resultados y busca su información. Con cada objetivo es importante pensar en dónde el alumno, en dónde el estudiante puede tener algún problema. Después busca por la pauta de Dua y busca un principio que nos puede servir para un poco superar esa dificultad. Avanzando ahora en métodos. Los métodos sobre todo son cruciales para mantener el interés del estudiante. La información está presentada de varias formas. Algunos, como hemos dicho, algunos estudiantes aprenden mejor escuchando, leyendo, otros viendo. Tienen variedad los estudiantes o tienen opciones en lo que están aprendiendo o cómo están trabajando. Siempre y cuando es posible, es importante ofrecer a los estudiantes opciones en lo que estudian y también en la forma de que están estudiando. Si están trabajando en grupos, si tienen la opción de trabajar en pareja, solo, porque algunos se forman equipo mejor que solo, ¿no? O digo, trabajan mejor en equipo que solo. Y por fin, hay apoyo y recursos a través del curso para el alumno. En crear aprendices expertos, es importante ofrecer al estudiante apoyo en el desarrollo de su trabajo. Puede ser buenos ejemplares, por ejemplo, darles un ejemplo de lo que es un producto final, lo que es un ensayo bien escrito, lo que es un video bien hecho, ¿no? O también el uso de lo que son pautas o, como hemos dicho antes, trabajo que tiene niveles de dificultad. Materiales en Dua tienen que tomar en cuenta las diferentes necesidades de los estudiantes. Aunque eso tiene mucho que ver con lo que vimos ayer con Pablo y con Maricel. Aunque un video, por ejemplo, sea interesante, una persona con discapacidad visual no puede sacar información que es visual. Y una persona con discapacidad auditiva no puede sacar información de una conversación en un video, salvo que esos videos están hechos con subtítulos y con autodescripción. Un libro, por ejemplo, puede ser muy difícil que un estudiante lo accede si ese estudiante tiene, por ejemplo, dislexia. Sin embargo, ese mismo documento en un audiolibro o también simplemente en un documento digital como documento de Word puede ser mucho más accesible porque deja la oportunidad de hacer la letra más grande, de destacar la letra, de leer con lector de pantalla. Como vimos ayer, hay una gran variedad de tecnologías que brindan esa accesibilidad de inclusión. Es muy importante para los docentes conocer un poco de esas tecnologías que existen y siempre y cuando posible involucrarlos en la clase. Y por fin, porque estoy casi sudando por la nariz, vamos a hablar un poco de evaluación, porque la evaluación es muy importante. La evaluación es una herramienta muy importante para ver por dónde van los alumnos, si están aprendiendo o no, y también para ver dónde tienen dificultades. Evaluaciones frecuentes ofrecen al docente la oportunidad de conocer el progreso del estudiante, mientras una sola evaluación al final del curso es un riesgo muy grande, porque no permite cambios en el currículo, no permite cambios en la forma que estamos dando clase. Así que es bien importante hacer evaluaciones frecuentes.
No tienen que ser muy grandes tampoco, pueden ser 5 preguntas al final de una clase. La evaluación, tanto como el objetivo, tiene que ser claro y flexible. Les voy a dar 2 ejemplos de evaluaciones, de una pregunta o un objetivo de una clase. Busque información de 3 libros sobre el impacto de una mina en el ambiente y presente sus resultados en un ensayo escrito de 1000 palabras. Eso no es una evaluación dura. ¿Y por qué? Porque esa evaluación limita al estudiante de solamente utilizar libros, un herramienta, un recurso que hemos dicho que no es siempre accesible. También esa evaluación limita al estudiante de expresarse de una forma solo, que es escribir un ensayo de 1000 palabras, que puede ser bien difícil para un estudiante con algún trastorno intelectual o un estudiante que simplemente no se expresa bien por la escritura. Sin embargo, si tomamos en cuenta la evaluación, utilice 3 fuentes de información para investigar el impacto de una mina en el ambiente. Presente sus resultados en un modo claro y conciso. Esta sí es más bien una evaluación universal. ¿Y por qué? Así, el estudiante tiene la opción de buscar la información a través de varias fuentes. Por ejemplo, de entrevistar a un experto de la comunidad, de buscar documentales en la televisión o en el internet, de utilizar libros, ¿no? Porque hoy en día, sobre todo, la información existe en muchas existe en muchos formatos, digamos. También esa evaluación ofrece al estudiante la oportunidad de expresarse de otra forma. No tiene que escribir. Lo que dice es que tiene que ser claro y conciso. Que sí, eso es importante. Pero claro y conciso puede ser en una entrevista grabada, en un ensayo, puede ser también en un video que están hecho. Al final, lo importante de la educación es que el estudiante está aprendiendo y está sobre todo aprendiendo sobre sí mismo y sobre su forma de aprender, porque la información es lo que necesita llegar y da igual si le está llegando esa información de una forma u otra. Lo importante es que sí está aprendiendo, y lo que queremos es crear estudiantes que pueden seguir aprendiendo ellos mismos, por su cuenta, porque tienen esa experticia en su propio aprendizaje. Al fin y al cabo, eso es el reto de la DUA, de crear cada uno como un aprendiz experto. Entonces, eso es lo que tengo yo de presentación, así que ya estamos.